Buenas tardes. Ya es la tercera vez que estoy acá con ustedes, me da mucho gusto. Ya está, saben que me gusta el micrófono. Así que ya me lo traen, gracias. Como nota del día, antes de comenzar la predicación, yo quisiera compartirles un poquito de historia de la liturgia. Y para esto me gustaría decirles que cuando empezó a reunirse la iglesia primitiva en los primeros siglos, fíjense ustedes que hay dos momentos en la liturgia que son bastante relevantes. El primero es la muerte de Jesús y el segundo es la resurrección de Jesús, ¿no? Entonces, cuando uno ve la muerte de Jesús como lo más elemental, Pablo va a reaccionar ante eso y va a decir, fíjense hermanos que la muerte de Jesús, de Cristo, es muy importante, pero es que si Jesús no hubiera muerto y resucitado, vana sería nuestra fe. Por lo que nosotros celebramos, no tanto porque Jesús haya muerto, ¿quién va a celebrar porque alguien murió? Sino que nosotros celebramos porque Jesús ¿qué? Resucitó. Entonces, la iglesia católica, porque pues solo había una iglesia en los primeros siglos, ¿verdad? Ustedes sabrán eso. Empieza a crecer, empieza a institucionalizarse y en el proceso de liturgia, ¿saben lo que pasa? Se centraliza la celebración en la muerte de Jesús. Entonces, cada vez que nosotros venimos a un culto, uno no puede eliminar todo ese bagaje que ha cargado por 20 siglos. Y entonces pasa que las reuniones, las liturgias y los cultos, pues son como eso, como una muerte, como un velorio. ¿Y uno cómo debe estar ahí? Eso es lo que pasa. ¿Por qué creen que la iglesia ahora católico romano exalta tanto la muerte que incluso tiene a Jesús todavía en el madero? ¿No? Porque es la centralidad que Jesús haya muerto. Y entonces todo va referente a eso. Sin embargo, la iglesia protestante, se supone, centró nuevamente toda su adoración en la resurrección de. Y entonces, ¿cómo se comporta uno en una resurrección? No sabemos porque solo una vez ha resucitado alguien, dice. Pero ¿cómo debería de comportarse en una resurrección? Y entonces la solemnidad que en la liturgia primera existía, existe en la segunda, pero de una manera diferente, porque la solemnidad de la primera va en el sentido de pasividad, de silencio, como si fuera un velorio. Y la solemnidad de la segunda va en el sentido de la alegría del corazón, ¿no? En el que uno puede sonreír, uno puede voltear a ver al de al lado, uno puede dar un abrazo, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que estamos celebrando la resurrección de algo. Se los dejo nada más como nota, esto no es parte de la prédica, nada más es un comentario, ¿no? ¿Por qué? Porque sí me gustaría mucho que todas las reuniones, en todas las iglesias, pasaran de ser un velorio a parecer más un momento de alegría en el que Jesús está resucitado. Ahora sí, hermanos, mayordomía. Hoy vamos a hablar sobre la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? ¿Para qué nos sirve la mayordomía? ¿Con qué se come la mayordomía? Bueno, para todo esto, fíjense hermanos que voy a tener que hacer un recuento acerca de la mayordomía porque es necesario entender este concepto de fondo. Si no lo entendemos de fondo, muchas veces vamos a hacer un reduccionismo del concepto y vamos a terminar aislando el concepto en un solo lugar, que es lo que muchas veces nos ha pasado. Así que permítanme hacer un recuento de toda la Biblia. Un recuento bastante amplio y voy a empezar por Génesis. No voy a terminar en Apocalipsis, pero no se preocupen, no voy a empezar a leerlo todo. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador, nosotros somos lo creado. Pero a partir de este momento se van a empezar a dar algunas pautas. La creación es el momento esencial, hermanos. Uno tiene que entender la vida a partir de la creación. ¿Por qué? Porque la creación es el momento ideal en el que Dios ha creado todo y lo creó para algo. Y es el único momento en el que las cosas están funcionando como deben de ser. Después de eso ya nada funciona como debe de ser. Ese es el único momento en el que las cosas
se están haciendo como Dios quiere, y por eso Dios dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era muy muy bueno, y vio Dios que era bueno en gran manera, o como diríamos hoy, y dijo Dios, está padrísima la creación. Entonces, Génesis 1:1 es la creación. Después vamos a 1:27. Voy a leer del 27 al 31. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, dice, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. De ahí sigue, y toda bestia, y toda planta. Mucho ojo. Dice la palabra de Dios, que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y ustedes no se imaginan el debate teológico que existe acerca de qué significa imagen y semejanza. ¿Acaso Dios tiene 2 piernas? ¿Acaso Dios tiene 2 ojos? Entonces los debates se transportan, ¿es que acaso Dios es muy muy bueno y entonces nosotros somos muy muy buenos? ¿Qué significa imagen y semejanza? Ustedes no se imaginan el debate que existe en el mundo teológico acerca de eso. Yo quisiera resumir ahora este momento en el contexto inmediato, en la estructura gramatical, en la estructura sintáctica que va teniendo el texto. Y es que cuando el texto va a decir, los creó a imagen y semejanza de Dios, inmediatamente va a dar una información que nos da luz de lo que podría significar ser imagen y semejanza de Dios. Y es que inmediatamente, después de que se dice que el hombre es la imagen de Dios, se le da un mandamiento al hombre, que solo el hombre puede cumplir. Y cuando digo hombre, no me refiero al hombre masculino, me refiero al ser humano. Es solo un mandamiento que el hombre y la mujer pueden cumplir. ¿Por qué? Porque solo ellos son imagen de Dios. No lo es nadie más. No lo es el león, no lo es el perro, no lo son los árboles, es el ser humano. Y por eso solo al ser humano se le puede dar ese mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Dice, en pocas palabras, mira, yo creé todo esto y está bien bonito, pero yo necesito a alguien que esté ahí para que sea yo, para que sea mi representación allí, para que juzgue, para que cuide, para que labre, para que proteja, para que la trabaje, para que la use y para que dé cuentas de ello. Y entonces solo hay una persona capaz de ser la representación de Dios aquí en la tierra: el ser humano. ¿Por qué? Porque es el único que fue creado a la imagen de Dios, con la capacidad de poder señorear sobre las bestias, sobre los peces, sobre las aves. Allí empieza el concepto de mayordomía. Porque mayordomía no es un concepto que se va a dar y que se va a quedar así, sino es un concepto que poco a poco se va elaborando. Y entonces aquí comienza el asunto de mayordomía para la humanidad, en que el ser humano no solamente tiene la capacidad, tiene la obligación de hacerlo. Porque si el ser humano no lo hace, no lo va a hacer nadie. Entonces, para seguir un poco la línea de la historia bíblica, un poco de la teología bíblica, después de eso va a acontecer el pecado. Ustedes ya saben, todos nosotros conocemos el pecado re bien. Esa cosa increíble y bonita que nos encanta hacer, pero que sabemos que está mal, pero que no importa, lo seguimos haciendo. El pecado va a ser eso que va a romper con la perfección de Dios. Pero ¿saben por qué? Porque el pecado no entra en el árbol, no entra en el perro, no entra en el león, entra en el ser humano. Y entonces, si la imagen de Dios aquí en la tierra se rompe, ¿qué pasa con toda la tierra? También se acaba. Esa es la consecuencia. A partir de ese momento, el hombre ya no quiere llevar a cabo su labor como mayordomo. Ya no le interesa, no le gusta,
No le gusta sentirse responsable de todo. No quiere cuidar, quiere abusar de. No quiere sembrar un árbol y comer de su fruto. Quiere comer de su fruto y del otro fruto y del otro fruto. Entonces, todas las relaciones que se están dando dentro de la creación empiezan a destruirse. Ahorita vamos a ver cómo Pablo va a retomar todo este proceso y lo va a mencionar tal cual. A partir de este momento, vamos a encontrar, por ejemplo, la historia de Caín y Abel. Todos conocemos la historia de Caín y Abel. Y fíjense que Caín va a hacer una pregunta bien interesante. Cuando Dios le está preguntando, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué responde Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Un momento, solo ha pasado una generación desde Adán que sabía que sí era su responsabilidad, y ahora su hijo, el siguiente, ya está preguntando, ¿acaso yo debo de hacerlo? Imagínate, si lo está haciendo con otro ser humano, cuando le pregunte Dios, oye, ¿qué pasó con el árbol de manzanas que te dejé? Es decir, ¿el árbol de manzanas? ¿Acaso era mi responsabilidad? Si somos capaces de preguntarnos eso acerca de un ser humano, de una vida semejante a la nuestra, con la imagen de Dios, imagínense lo que responderemos cuando Dios nos pregunte, oye, ¿qué pasó con esas 3000 especies que ya no existen y que se han extinto en todo este tiempo? ¿Acaso era mi responsabilidad? El hombre, a partir de ese momento, empieza a excusarse a sí mismo y a alejarse de la responsabilidad lo más que pueda, lo más que pueda, lo más que pueda. Hoy en día, si yo te pregunto sobre, no sé, el señor que no tiene una casa y que nosotros le llamamos a veces despectivamente vagabundo y que no tiene qué comer y que no tiene dónde vivir y que no tiene dónde dormir, y le preguntas, ¿qué pasa con ese señor? Nosotros vamos a decir, ¿acaso es mi responsabilidad? ¿Por qué? Precisamente porque el ser humano se olvida del mandato de mayordomía y entonces cree que la mayordomía solamente le corresponde a él. Yo administro mi tiempo, yo administro mi dinero, yo administro mi familia. Yo doy ofrendas y diezmos y todo lo demás, hay que vean, ¿no? Y entonces se empieza a perder toda la potencia que trae la palabra mayordomía y todo el mandato de Dios que es en un principio y que es muy, muy bueno, y ya no existe para nosotros. Sin embargo, el corazón de Dios, déjame decirte, siempre está buscando nuevamente decirle al ser humano qué es lo que quiere. Me gustaría que pudieran buscar en su Biblia Isaías 11. En el periodo de los profetas es un periodo en el que Dios está hablando bastante y le está diciendo a la gente qué es lo que su corazón quiere. Vamos a buscar Isaías 11. Esta Biblia no tiene Isaías. No sé si ya lo encontré. Se me estaba escondiendo Isaías. Isaías 11:6. Miren, chequen esta parte. Dice, morará el lobo con el cordero, y el león pardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Chéquense, llena del conocimiento de Jehová, porque cuando la gente conoce a Jehová, conoce su corazón y conoce su voluntad y conoce su deseo, y entonces lo hace, y entonces sabe que es mayordomo de todo. Y entonces en el corazón de Dios está ese mundo utópico en el que ni tú ni yo nos estemos peleando,
en el que no tengamos que estarnos preocupando por el calentamiento global, en el que no estemos perdiendo especies a cada rato, en el que no haya gente que no tenga que comer. Eso está en el corazón de Dios. Y todo el texto lo está marcando siempre. Hay algo en el corazón de Dios y Dios siempre nos está diciendo, esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero. Y nosotros, ¿qué hacemos? Siempre llegamos con el pastor y le decimos, oiga pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿No? Y hacemos un reduccionismo tan grande de la voluntad de Dios que decimos, es que yo no sé si la voluntad de Dios es que me case con chica X o chica Y. En caso 2, ¿no? Porque algunos son más astutos y tienen A, B, C, D, F, G y todo el abecedario. Es bueno tener, ¿no?, un plan B por si no funciona la. Entonces, uno cree que la voluntad de Dios no la conoce. Uno cree que la voluntad de Dios está allá en lo oculto, en lo secreto, en el misterio. Ahí en el cielo con los arcángeles bien guardaditas en algunos pomos, con papelitos adentro. Por ahí está la voluntad de Dios, pero nosotros no la sabemos. Y entonces todo el tiempo queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Y queremos saber grandes secretos. Y por eso no les sorprenda que el gnosticismo haya crecido tanto en los primeros siglos. Pero hermanos, la voluntad de Dios la sabemos. La voluntad de Dios la conocemos. La voluntad de Dios es demasiado clara. Pero no nos gusta, porque la voluntad de Dios implica muchas cosas, demasiadas. Nada más les dejo este mandamiento que sale del corazón de Dios. Dice, no amen a sus amigos, dice, amen a sus enemigos. Porque el que ama a su amigo, ¿qué de más hace? Es su amigo. Pero el que ama a su enemigo, ese sí está haciendo más. Pastor, ¿pero cuál es la voluntad de Dios? A ver, creo que te la acabo de decir, ¿no? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios, pastor? Es que esa no me gusta. Debe haber otra voluntad de Dios por ahí. Es que no es que no la sepamos. Es que no nos gusta. Porque cuando tú la conoces, te pega y sabes que tienes que hacerlo. Y sabes que es difícil. Y sabes que es complicado. Y entonces aquí la voluntad de Dios sí nos está mostrando un mundo utópico en el que las cosas tienen que ser buenas, en el que tenemos que procurar hacer las cosas buenas y no dentro de la institución solamente, y no dentro de nuestro círculo más íntimo solamente, sino en toda la creación. Porque no eres imagen de Dios solo cuando entras a la iglesia, ni eres imagen de Dios solo cuando estás con tu familia, ni eres imagen de Dios solamente cuando ofrendas o cuando cantas o cuando oras. Déjame decirte que eres imagen de Dios cuando caminas por las calles y vas respirando puro smog. Entonces por ahí va el asunto de mayordomía. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos por ahí? Ahora, esta me gusta aún más porque entonces vamos evolucionando un poco en el proceso bíblico. Ya pasamos todo el periodo de creación, ya pasamos ahora por los profetas y entonces me gustaría caer sobre un gran personaje que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, vamos a buscar ahora a Romanos. Esta vez les prometo que lo encuentro. Romanos 8, 19. Yo no sé, pero a veces me da la impresión de que hay salmos en cada parte de la Biblia. Yo creo que es Génesis salmos, Éxodo salmos, Levítico salmos. Uno abre y siempre sale salmos. Romanos 8, 19. Chéquense, esta está buenísima. Porque dice, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque la creación misma también será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A ver, hermanos, entonces aquí ya no me cabe esa idea de, iglesia, vámonos juntos a salvar almas. Porque está bien, qué bonitas las almas, ¿no? Que se salven. Esos fantasmitas hermosos que uno no sabe qué forma tiene. Pero es que el mensaje de Dios no nos manda a las almas, ¿no? Me manda a ti, con todo lo que tú eres,
con toda tu persona, y no solo a ti. ¿A quién dice el texto? A la creación. Porque ¿por quién la creación entró en este desastre? ¿Quién es el culpable de que la creación esté en este desastre? El ser humano. Y entonces, ¿quién va a librar a la creación de ese desastre? Dios, dice. Que Dios lo haga. Si Él es todopoderoso, Él todo lo puede. Si Él hizo una, pues que haga otra. ¿Qué le cuesta? No, dice, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque en el corazón de Dios está que nosotros, que somos la imagen de Él acá, seamos imagen de Él acá y lo hagamos en nombre de Él y lo hagamos por Él y estemos dispuestos a dar todo de nosotros por recuperar lo que es nuestro. Yo me acuerdo que hace ya algunos años estaba en mi casa, ahora que hablaron de la inundación porque está lloviendo bastante, y entonces mi papá tenía muchas revistas de Calimán. No sé si todos conocen a Calimán. Ese mero. Y entonces yo recuerdo que un día llovió tanto que se nos inundó la casa. Y entonces yo veía a mi papá corriendo por sus revistas. La número 1, oh no, la número 15, ya no voy a recuperar la 8, esta ya no sale. Y entonces tratando de salvar todas sus cajas, todas sus cosas. Y entonces yo veía y dije, wow, qué pasión por querer rescatar algo. Y entonces yo veo y nos volteamos a ver a nosotros y vemos toda la creación, que es un desastre, que se está cayendo toda la vida. Y no hay esa pasión por querer rescatar esas cosas. Pero se te estuviera quemando tu casa. ¿Por qué a veces somos tan indiferentes con toda la vida? Y es que entonces, desde este momento, la mayordomía del reino de Dios tiene que cambiar. Definitivamente tiene que cambiar. La mayordomía en el reino de Dios es una mayordomía integral, es una mayordomía que tiene que verlo todo, que no puede estar viendo pedacitos, ni momentos, y mucho menos momentos y pedacitos que tengan que ver solo con la institución y con la iglesia. Yo no sé si ustedes esperaban que yo predicara de las ofrendas. No lo voy a hacer, como ya pudieron haberse dado cuenta. Entonces, la mayordomía es aquella obligación que tiene el ser humano por ser imagen de Dios, para ser la imagen de Dios aquí en la tierra. Y entonces, si la gente quiere ver a Dios, discúlpeme usted, pero tendrá que verlo a usted. Y si no pueden ver a Dios en usted, entonces nunca van a ver a Dios. Nunca lo van a ver, porque la gente lo va a ver a Dios en usted. Así funciona esto. Ahora bien, vamos a seguir avanzando. Voy a volver a tocar Romanos. Esta vez va a ser Romanos 5, del 12 al 15. Hago esto para prevenir muchas cosas, porque pareciera ser que muchas veces el argumento que yo utilizo es un argumento antropológico. O sea, este es el tipo de pastor que no habla sobre el mundo espiritual, que no habla sobre las cosas espirituales, que no habla de Cristo, nunca habla de Cristo, nada más anda hablando de lo que el hombre tiene que hacer. Y entonces puede preocupar, ¿verdad? Pero no, simplemente no lo menciono porque considero que eso ya se debe saber. Como diría también Pablo, es que ustedes ya no deben de ser niños fluctuantes en la fe, todos ustedes deberían de ser ya maestros. Esas son cosas que ya uno debe saber. Sin embargo, vamos a retomarlo una vez más para que comprendamos que esto es una cosa y que no están divididos, sino que una procede de la otra y viene todo enfocado a que nosotros hagamos nuestro trabajo en el reino. Dice entonces Romanos 5, del 12 al 15. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Hasta ahí todo claro? Todo estaba bonito, por un hombre entró la muerte, o sea, entró el pecado y todo se arruinó. Pues, antes la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculcó en el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Voy a adelantarme al 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Así en resumen, bien resumido, para que no nos tardemos tanto en esto. Por uno entra el mal y se llama Adán, que no le echemos la culpa a Adán, su nombre significa humanidad. Así que nos va para todos. Por el ser humano entró el desastre y por otro hombre, por eso tenía que ser hombre, también viene la esperanza. Este otro hombre es Jesús. Y por él nosotros somos partícipes de su esperanza. Por eso también Jesús va a decir, juntamente conmigo ustedes son coherederos de... ¿Por qué? Porque juntamente con él nosotros ahora participamos de la esperanza. Que si una vez lo arruinamos todo, en la segunda vez, con la esperanza, nuestro trabajo es restaurarlo todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha dado el don de la gracia y de la justicia. De hacerlo. Y de que Dios nos va a respaldar si lo estamos haciendo. Así que no hay forma, y esto me encanta, no hay forma de que exista una persona que no tenga a Cristo y esté haciendo la voluntad de Dios. No existe. Mire usted, hay muchas instituciones asistencialistas. Está bien que lo hagan, qué bueno que lo hacen, pero esa gente no está agradando a Dios, no está en su corazón. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo para Dios, no lo están haciendo en nombre de Dios, no están siendo imagen de Dios. Tienes que ser imagen de Dios y entonces hacer lo que tienes que hacer para estar agradando a Dios. Sin embargo, hay muchos que son imagen de Dios y no hacen lo que tienen que hacer. Esos también están mal, ¿no? La única oportunidad y el único chance que uno tiene de hacer la voluntad de Dios es saberse imagen de Dios, tener a Dios en el corazón, a Jesucristo como la esperanza y hacer lo que tiene que hacer. Fuera de esa posibilidad, todos se quedaron a medias. ¿Sí me expliqué bien en esta? Eso es lo que muchas veces a la iglesia se le olvida, lo que muchas veces a nosotros como iglesia no podemos hacer, y entonces muchas veces ya nos quejamos después cuando pasan las cosas. Ya pasó, ahora sí ya todos nos quejamos. Ya pasó, ahora sí todos nos indignamos. Ya pasó, ahora sí les vamos a decir a todos que son pecadores. Pero antes de, ahí es donde debemos de estar en nuestro trabajo. Yo quisiera ahora pasar a Lucas 16. Ahora sí estoy usando la Biblia también, porque luego van a decir, ese pastor tampoco usa la Biblia. No, ahora sí la estoy usando. Ahora sí estoy siendo bien reformado. Lucas 16, parábola del mayordomo fiel, le tituló la Reina Valera. Esa Reina Valera. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? ¿Por qué mi amo me quita la mayordomía? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. O sea, le hizo un descuento. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Ahí está el famoso 20% de descuento. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esta parábola está buenísima, porque es una parábola en donde el amo está halagando al mayordomo por hacer trampa. Porque les dio un descuento aquí a sus compas. Pero entonces uno tiene que entender cuál es la esencia de esto, y es que la esencia lo podemos entender en ese versículo. O sea, lo que Jesús está tratando de decirnos es que a Jesús le está indignando algo, y es esto último, donde dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. A Jesús le indigna eso, le preocupa eso.
Dice, ¿cómo es posible que mis hijos no tengan la astucia, no sean tan sagaces como para encontrar y buscar la forma de hacer algo, de buscar algo, de lograr algo, de conseguir algo? Los hijos de este mundo, de este siglo, dice Jesús, esos sí son bien sagaces. Saben que algo viene mal y entonces procuran por ese tiempo planear algo para que no les caiga tan feo el asunto, ¿no? Quieren ganar una candidatura política y planean todo. Todo está debidamente planeado. Todo debe ser como tiene que ser. Ya está el dinero, ya están los proyectos, ya están los presupuestos, ya están los huesitos para cuando gane. Todo está listo, ¿no? Pero uno llega a la iglesia y en la iglesia no todo está listo. Ajá. A veces llegamos tarde, a veces no llegamos, a veces no hay proyecto, a veces aunque los haya no los hacemos, y aunque los hacemos no los hacemos bien. Y entonces la gente de afuera llega y dice, ¿esa es una institución? Está bonita, pero como que yo quiero algo más serio. Y entonces no vienen, no se quedan, no llegan acá. Entonces por eso a Jesús le preocupa mucho, porque dice, ¿cómo es posible que los hijos de este siglo, los hijos de este mundo, puedan ser tan listos, tan astutos, tan sagaces? Y por eso ganan tanto. No porque necesariamente sean malos, no porque hagan trampa, a veces sí. Pero no necesariamente por eso, sino porque, como dirían en mi pueblo, les gira la ardilla bien. El hámster en su cabeza está corriendo a todo lo que da. Y el hámster de la gente de las iglesias está sentado escuchando una prédica de un pastor que quién sabe lo que dice, pero de vez en cuando nos hace reír. Y entonces hay que escucharlo. Y eso sí le preocupa a Jesús. Eso sí es un asunto dentro de la mayordomía que preocupa tanto. ¿Por qué preocupa tanto? Porque entonces no estamos siendo buenos mayordomos. Yo te pongo este ejemplo, ahora sí dentro del concepto de mayordomía que tenemos, y es que el mayordomo es aquel como amo de llaves, el que cuida la casa cuando el amo no está. Y entonces si la casa fracasa es porque el mayordomo no hizo bien su trabajo, sencillo, no vamos a culpar a nadie más, es él el culpable. Y si la casa va bien, ¿a quién le van a aplaudir y a felicitar? Al mayordomo, sencillo. No hay para dónde más buscarle. Entonces llegas tú y le dejas tu casa a alguien. Y cuando regresas, la encuentras, mira, te la voy a poner así. Tú te vas, le dejas la casa a tu hijo mayor, de 20 años. 22, 24, da lo mismo. Uno sigue en la fiesta a esa edad. Y entonces, pasa en la cabeza del mayordomo de la casa sola. Y entonces le habla a sus cuates, que le hablan a otros cuates, que le hablan a otros cuates, que le hablan a las amigas, que le hablan a más amigas. Y entonces ya se armó la fiesta. Entonces cuando tú regresas de tu casa, dejaste al mayordomo y ya no está la lámpara, ya no está el coche, ya está el cristal roto, el jarrón que tanto querías que ponías en medio de la mesa está pegado con cola loca, a ver si hacía la finta y no la veías. Y entonces, ¿qué dices? Dices, yo no esperaba eso. O sea, sí, usa la casa, hijo, es tu casa, úsala. Pero hombre, yo esperaba que la cuidaras. Pero imagínate, esto también es utópico, no va a pasar, pero nada más imagínense que ustedes se van y le dejan la casa al chico de 20 años, 22, 24, da igual, siguen en la fiesta, pero este no. Este llega y ve la casa y ve que hay un detallito por ahí y dice, lo voy a arreglar. Ve que no funciona un enchufe de la electricidad y se va a la tienda, compra uno nuevo, lo pone bien bonito. Ve que el foco ya medio está fundiéndose, va y lo arregla y lo cambia. Ve la casa y dice como que esta casa no se ha pintado desde hace 943 años, así que hay que pintarla. Va y la pinta y entonces tú llegas y dices, ¡wow! Eso es una parábola contemporánea de todo eso que está. Les acabo de ahorrar todo Mateo y todas las parábolas que hay.
Es exactamente lo mismo. Llega tu mamá y te dice, bien, bien buen hijo y fiel. En lo poco fuiste fiel, una mansión te compraré. Y entonces te da tu coche, te da tu Lamborghini, te da la Honda. Si se puede, si no te da las gracias, pero no importa, está bien. Es lo mismo, es lo que está pasando dentro del reino. Es exactamente lo mismo. Dios nos deja algo y Dios espera que hagamos algo con ese algo, y cuando regresa, ya no está. ¿Por qué? Porque no somos sagaces, porque no somos astutos, porque no nos tomamos el tiempo para administrar todo lo que Dios nos ha dado. Ahora bien, con esto voy a terminar. Y es que pasa muchas veces que, insisto, podría tenderse a pensar que la predicación que yo manejo, esta especie de sermón y esta estructura, es muy antropocéntrica, ¿no? Porque siempre ando clavándole la flecha al hombre, ¿no? Vos sos el culpable, tú tienes que hacerlo, es tu responsabilidad. Claro, mía también. Pero hay algo dentro de este concepto de mayordomía que siempre se nos pasa, y esto no se puede permitir. No puede permitirse que esto se pase. Dentro de todas las facetas de la realidad, dentro de todo lo que vemos, todo lo que existe, dentro de todo lo que tenemos que hacer y dentro de todo lo que en nosotros está para ser mayordomos, que sí tiene que ver la ecología, la economía, la política, la cultura, hay una que se llama espiritualidad, que se llama relación con Dios. Y ¿saben algo? Muchas veces nosotros fracasamos porque a esa tampoco le damos importancia. Porque yo no me imagino a un mayordomo que se lleve mal con su jefe. Mira, a cualquiera le conviene llevarse bien con el jefe. A cualquiera. Y si el jefe te da la oportunidad de ser su amigo, buenísimo, igual y te paga más, ¿no? Y lo mismo está pasando en el texto. Jesús llega y dice, yo ya no les quiero llamar a ustedes siervos, yo les quiero llamar amigos. Pero nosotros no valoramos esas palabras de Jesús. Vemos al Señor sentado en la mesa y en lugar de irnos a sentar al lado de Él y platicar un momento con Él y decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué quieres que te ayude? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu semana? Nada. Y entonces al rato nos quejamos porque el jefe pues no nos pone atención a nosotros, según nosotros, cuando hemos sido nosotros los que no le ponemos atención a Él. Yo quisiera que pensaras un momento ahí donde estamos para terminar este asunto de mayordomía. ¿Qué tal va tu mayordomía en cuanto a tus relaciones con Dios? ¿Cómo has administrado tus relaciones con Dios? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a conocer el corazón de Dios? ¿Qué tanto has dedicado a conocer cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué tienes que llegar con alguien más a preguntarle cuál es la voluntad de Dios, pastor? Cuando puedes ir tú y preguntárselo a Él. ¿Cómo has administrado tus relaciones con Él? Y déjame decirte que depende mucho de cómo tú hayas administrado tus relaciones con Él. Muchas veces cómo Él va a responderte a ti. Porque tú le pides a Él lo que está en su corazón. Dice, si ustedes piden conforme a mi voluntad, todo lo que pidieren, yo se los daré. Pero no pedimos conforme a su voluntad, porque no la conocemos, porque no conocemos su corazón, porque no conocemos a Dios, porque no sabemos qué es lo que quiere. Porque si yo te pregunto cómo es Dios, muchas veces decimos lo que nos han contado otros de cómo es. Pero aquí la idea es que tú lo conozcas. Él es el jefe. Tú eres el mayordomo y estamos trabajando todos en el mismo mundo y todos estamos haciendo un mal trabajo. Y ahí nos unimos todos tenemos que hacer algo. Y lo primero que tenemos que hacer es ir con el jefe y decirle, jefe, fíjese usted que me acabo de dar cuenta que como que he hecho un mal trabajo, ¿no? Que como que se me han perdido unas 50,000 especies, unos 300 árboles, como que se me está arruinando la capa de ozono y todas mis relaciones entre seres humanos. Fíjese que como que el culto ese sí me funciona y la iglesia también, pero hoy sí tengo muchas ganas de preocuparme por toda la creación. Y lo primero que voy a hacer antes de preocuparme por toda la creación es preocuparme por ir con el jefe, verlo a los ojos y decirle, Señor,
perdón. Perdón por arruinar tu casa, pero déjame decirte, Señor, que tengo todas las ganas de hacerlo y lo voy a hacer. No me voy a quedar sentado a esperar a que alguien más lo haga. Yo voy a ir y lo voy a solucionar. Y entonces, quizá el Señor sonría. Quizá el Señor te vea y diga, wow, esto sí es lo que yo esperaba de mis hijos. Yo sí esperaba de mis hijos que ellos volvieran a mí, que ellos hablaran conmigo, que ellos pasaran tiempo conmigo. Piensa tú en tus hijos, a ver si no quieres eso. Lo mismo quiere el Señor contigo. ¿Qué es ser mayordomo entonces, mis queridos hermanos? La mayordomía es una respuesta al mandamiento más esencial del hombre: ser la imagen de Dios aquí en la tierra. Para terminar este momento voy a leer Lucas 12, 42. Se las voy a dejar ahí. Hermanos, piensen un momento en todo lo que hemos hecho. Pónganle una rayita y digan, hasta aquí. De aquí para adelante las cosas tienen que estar cambiando. Igual y no de un golpe todo, pero poco a poco tenemos que ir cambiando toda nuestra mentalidad como iglesia. Tenemos que transformar. Yo les aseguro que si lo hacemos en un día no muy lejano, la iglesia va a volver a ser una potencia social que esté procurando el bienestar de toda nuestra realidad. Porque se puede, porque se debe. Y entonces sí, pregunta al Señor. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo, fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Quién será el mayordomo que haga su trabajo bien? ¿Quién de ustedes podrá ser un mayordomo que ponga todo de su corazón para hacer lo que nos corresponde bien? ¿Quién de ustedes podría ser esa persona? ¿Se las deja el Señor en su corazón? ¿Se las dejo yo para que le piensen un momento? Y ahí en su lugar les voy a pedir que inclinen su rostro un momento y que podamos pasar unos segundos con Dios. Que podamos hablar unos minutos con Dios. Ahí donde estás, piensa que tú eres el mayordomo. Piensa que Jesús llega un día caminando hacia ti, te da las llaves de toda la creación y te dice, confío en ti. Te estoy confiando lo más precioso que tengo. Te estoy confiando lo más sagrado que he hecho. Te estoy confiando aquella creación que a mí me encantó, que a mí me fascinó, que puse todo mi empeño en crearla, que di lo mejor de mí en hacer cada detalle de esta realidad, cada átomo, cada molécula, cada ley que norma la realidad. Yo la creé y vi que era muy bueno, me encantó. Ten las llaves, te la entrego. Es tuya, cuídala. Y yo espero que tú hagas con esa creación lo mejor que puedas, que seas sagaz, que seas hábil, que me des sorpresas, que me des detalles, que me alegres el día. Yo espero encontrarme con una creación mejorada, con una creación más limpia, más buena aún, porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Yo confío en ti, dice el Señor, y espero que tú confíes en mí. En el nombre de Jesús, amén.